¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida y te has quedado a medio camino? Incluso parece un patrón invisible, ¿verdad? Empiezas emocionado, lleno de metas, planeando levantarte temprano, hacer ejercicio, ahorrar o estudiar ese curso que promete transformarlo todo. Pero de repente llega un día difícil, un contratiempo y listo. Todo sale mal. Yo mismo he pasado por esto varias veces. Hubo un periodo en el que decidí levantarme todos los días a las 5 a.m. para cuidar mi salud y mis proyectos personales. Funcionó durante una semana. Luego vino el frío, las prisas, el cansancio, y cuando me di cuenta ya estaba en la misma vieja rutina. Es frustrante. Nos cargamos, nos sentimos incapaces, pensamos que el problema está en nuestra fuerza de voluntad. Pero, ¿y si el error está en la forma en que intentamos crear estos hábitos? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar cambiar todo de una vez, el secreto fuera empezar poco a poco y de forma consistente? Este video es para ti que lo has intentado todo, pero sientes que siempre falta algo para mantenerte enfocado y realmente transformar tu vida. Hablemos de los desencadenantes invisibles que sabotean nuestros hábitos, de cómo crear rutinas sostenibles y de por qué la mayoría de las personas fracasan sin siquiera darse cuenta. Y quiero saber de ti. Comenta aquí qué hábito te ha costado más mantener hasta la fecha. Quiero ver si tú también te identificas con lo que voy a decir. ¿Conoces esa sensación de que simplemente no naciste para tener disciplina? ¿Que te falta fuerza de voluntad, concentración, determinación, y que por eso nunca puedes mantener un hábito por mucho tiempo? Entonces, déjame decirte una verdad que probablemente nadie tuvo el coraje de decirte. La verdadera razón del fracaso no es la falta de fuerza de voluntad, es una falta de gestión emocional. Así es, no fracasaste porque eres débil, perezoso o incapaz. Fracasaste porque nadie te enseñó nunca cómo lidiar con la montaña rusa emocional que intenta cambiar tu vida. Con cada intento de crear un nuevo hábito o seguir un plan, te enfrentas a imprevistos, frustraciones, exigencias internas y externas. Y cuando las emociones lo acompañan todo, entras en modo de defensa automática, postergas, saboteas, te rindes. No es porque no quieras, es porque estás emocionalmente abrumado y no sabes qué hacer con ello. Y ahí es donde radica el error de muchas personas que buscan el desarrollo personal. Pensar que basta con despertarse a las 5 de la mañana, darse una ducha fría y decir afirmaciones frente al espejo para que todo salga bien. Pero eso es solo la punta del iceberg. La verdad es que el verdadero desarrollo personal comienza cuando comprendes que no puedes construir una nueva vida con una mente atrapada en el caos emocional. ¿Conoces esa frase motivadora que dice, simplemente vete? Pues ignora que hay días en los que no puedes simplemente irte, porque estás lidiando con ansiedad, inseguridad, miedo al futuro o incluso un cansancio emocional que ni siquiera sabes de dónde viene. Crear un hábito, mantener una rutina y construir una nueva identidad requiere más que voluntad, requiere inteligencia emocional. Porque el problema no es que un día fracases, el problema es lo que sientes después de fallar. Culpabilidad, vergüenza, sentimiento de incapacidad. Y luego, en lugar de ajustar la ruta, abandonas el camino. Es como intentar escalar una montaña con una mochila llena de rocas invisibles. Y cada piedra es una emoción no resuelta que nadie te enseñó nunca a procesar. El fracaso, entonces, no es el final del camino, sino una advertencia. Debes aprender a lidiar con cómo te sientes. Porque de nada sirve tener una rutina perfecta sobre el papel si tu mente aún te tira hacia atrás. Y esto no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Tiene que ver con aprender a cuidar el interior para poder sostener lo que está fuera. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has empezado algo con todo planificado, motivado, lleno de energía,
Pero solo hizo falta una crisis en el trabajo, una discusión en casa o una recaída emocional para que todo se desmoronara. Esto sucede porque, antes de cambiar tu rutina, necesitas cambiar la forma en que reaccionas ante tus emociones. No tiene sentido seguir todas las reglas de productividad si no sabes qué hacer cuando te sientes vacío, ansioso o sientes que nada tiene sentido. Por eso tanta gente se da por vencida en el camino, porque el sistema emocional está colapsando y nadie enseña esto en las hojas de objetivos. La clave es reconocer que todo cambio verdadero comienza con cómo te relacionas, con cómo te sientes. Si desea coherencia, debe aprender a aceptar sus altibajos. No se trata de ser un robot disciplinado, sino de ser un ser humano que comprende tus emociones y aún así elige continuar. Pausa. Piénsalo durante 5 segundos. No se trata de disciplina, se trata de emoción. ¿Lo sentiste? ¿Qué pasaría si te dijera que ese sentimiento que tienes, de intentarlo, fracasar, culparte, empezar de nuevo y fracasar de nuevo, no es solo tuyo? ¿Es eso lo que sientes cuando te miras al espejo y piensas, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No es exclusivo para ti? La realidad es que miles de personas, quizás incluso tus amigos más cercanos, están viviendo exactamente esta misma batalla silenciosa, pero nadie habla de eso. Todos publican sus victorias, sus cuerpos transformados, su rutina perfecta a las 5 a.m. con jugo verde y yoga, pero detrás de escena hay una multitud que intenta sobrevivir emocionalmente, y ahí es cuando debes comprender, no estás solo en esta lucha, no eres el único que siente este peso, y no eres solo tú quien las cosas parecen más difíciles de lo que deberían ser. Lo que cambia es cómo cada persona aprende a afrontarlo. La diferencia entre quienes avanzan y quienes permanecen en el mismo lugar durante años no está en la motivación, sino en la capacidad de gestionarla propiamente en los días malos, en los momentos de duda, en las fases en las que parece que nada avanza. Y esto se llama inteligencia emocional. ¿Quieres un ejemplo real de esto? Déjame contarte la historia de Camila, una seguidora que me escribió hace unos meses diciendo que se sentía una fracasada por no poder mantener ningún hábito. Dijo que comenzó con todo, compró una agenda, hizo un cronograma, miró videos de productividad e incluso descargó aplicaciones para realizar un seguimiento de sus hábitos, pero todo lo que hacía falta era que algo se saliera de control. Una pelea en el trabajo, un comentario negativo de alguien de la familia, un síndrome premenstrual severo, y todo se desmoronaba. Se sentía débil, pensaba que nunca cambiaría. Pero lo que cambió la trayectoria de Camila no fue descubrir un método mágico ni un secreto de productividad. Lo que cambió fue cuando entendió que primero debía ocuparse de sus emociones. Comenzó a darse cuenta de que cada vez que rompía un hábito, no era porque no quisiera continuar, sino porque emocionalmente estaba agotada, sin recursos internos. A partir de entonces, cambió el juicio por la observación. En lugar de castigarse, empezó a preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo que me impide continuar? Y la respuesta muchas veces era miedo, tristeza o simplemente agotamiento. Le dio claridad. Dejó de ver la recaída como el final y empezó a tratarla como una señal, un recordatorio de que, antes de cambiarse por fuera, necesitaba mirar hacia adentro. Y fue entonces cuando empezó a tener coherencia, no porque se convirtiera en una máquina, sino porque aprendió a abrazar su propia humanidad. Y si alguna vez te has sentido así, ya estás un paso por delante, porque ahora sabes qué te detiene. Con solo entender que el problema no es falta de esfuerzo, sino falta de herramientas emocionales, empiezas a salir de ese ciclo de culpa que solo te frena aún más. Crecimos escuchando que hay que ser fuertes, que hay que tener disciplina, que rendirse es fracasar. Pero nadie nos enseñó cómo afrontar los días en que todo se desmorona por dentro.
Y ahí está el secreto. El verdadero crecimiento llega cuando aprendes a escucharte a ti mismo, a comprender tus emociones, a no abandonarte cuando todo se pone difícil. No se trata de no caer nunca. Se trata de saber levantarse con conciencia, con respeto a uno mismo, con madurez emocional. Una vez que reconozca este patrón emocional y comience a trabajar en él, aunque sea lentamente, comenzará a recuperar el control de su vida. Y esto es más poderoso que cualquier técnica de productividad, porque cuando te conoces a ti mismo, cuando entiendes lo que sientes y por qué, ya nada te controla. La motivación va y viene, los planes cambian, suceden días malos, pero quienes tienen inteligencia emocional no se pierden en todo esto, y ese es exactamente el punto de inflexión. Ahora que entendemos que el problema no es la fuerza de voluntad, sino la gestión emocional, surge la pregunta: ¿qué es, después de todo, la inteligencia emocional en la práctica? Porque mucha gente habla de ello como si fuera un concepto lejano, difícil, reservado solo para quienes meditan o hacen terapia. Pero no es nada de eso. La inteligencia emocional es simplemente la capacidad de reconocer lo que sientes, entender por qué te sientes así y elegir cómo actuar en función de ello. Es como si fueras el piloto de tu propio plano emocional. Y esto implica 5 habilidades clave que impactan directamente en la creación de hábitos. La primera es la autoconciencia. Notar cuando una emoción te afecta. Por ejemplo, notar que estás comiendo sin hambre porque estás ansioso. La segunda es la autorregulación. Es la que te permite no reaccionar por impulso, respirar, calmarte y elegir una mejor respuesta. La tercera es la motivación interna. Es el combustible emocional que te mantiene en movimiento incluso cuando nadie te aplaude. El cuarto es la empatía. Comprender que otras personas también están pasando por sus propias luchas, lo que mejora tus relaciones y reduce los conflictos que agotan tu energía emocional. Y por último, las habilidades sociales, saber comunicar, conectar, pedir ayuda, algo fundamental cuando sientes que te vas a desmoronar y necesitas apoyo. Para que quede aún más claro, piensa en el siguiente ejemplo. Imagina que decides levantarte temprano todos los días para hacer ejercicio. Al principio estás emocionado, pero después de unos días difíciles en el trabajo, te despiertas sin energía y sintiéndote frustrado. Si no tienes inteligencia emocional, tu diálogo interno va directo al autosabotaje. ¿Ves? Nunca podrás quedarte con nada. Déjalo para el lunes. Pero si desarrollas la autoconciencia te das cuenta. Estoy agotado porque ayer tuve un día estresante y no dormí bien. Te entiendes a ti mismo. Si tienes autorregulación, no cedes a la pereza automática. Quizás decidas adaptar tu entrenamiento, hacer algo más ligero o incluso descansar conscientemente, sin culpas. La motivación emocional te recuerda por qué empezaste, tal vez para cuidar tu salud mental y tu autoestima. La empatía aparece cuando comprendes que no se trata solo de ti, que todos tienen días difíciles y esto humaniza tu camino. Y las habilidades sociales te ayudan a hablar con alguien en quien confías, desahogarte, pedir consejo, compartir la carga emocional. ¿Ves cómo todo conecta? Crear hábitos no es un acto aislado de disciplina. Es un proceso profundamente emocional y aquellos que lo entienden salen adelante. Porque para construir una rutina sólida es necesario saber afrontar los días en los que todo parece desmoronarse por dentro. Y esto solo ocurre cuando empiezas a desarrollar esta inteligencia emocional, no como un concepto, sino como una práctica diaria. Y lo más interesante es que esto no requiere una transformación radical de la noche a la mañana. No es necesario convertirse en monje o maestro zen. Simplemente empieza a observarte a ti mismo con más amabilidad. Cuestiona tus propios impulsos con más curiosidad y trátate a ti mismo con menos dureza. Es un ejercicio,
como el culturismo, como aprender un idioma. Cuanto más practicas, más natural se vuelve. Y luego, cuando tengas ganas de rendirte, ya no entrarás en crisis. Entiendes lo que sientes, ajustas la ruta y continúas. Esta es la inteligencia emocional en acción. Y cuanto más desarrolle esto, más autonomía emocional obtendrá, y con ello más estabilidad obtendrá para respaldar cualquier hábito que desee crear. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque aprendiste a ser más fuerte por dentro. ¿Tiene sentido para ti hasta ahora? Comenta, ¿tiene sentido? O comparte tu visión. Leí todo. Ahora que ya entiendes qué es la inteligencia emocional y cómo influye directamente en tus hábitos, quiero presentarte una técnica práctica, sencilla y poderosa que puedes aplicar desde hoy. El método de las 3C: conciencia, control y continuidad. Esta técnica fue creada precisamente para ayudar a personas como tú, que quieren transformar su rutina, pero se ven frenadas por sus propias emociones. La primera C es la conciencia. Sin él, vives en piloto automático, saboteándote sin darte cuenta. La conciencia es cuando te detienes, respiras e identificas lo que sientes antes de actuar. Por ejemplo, planeaste entrenar pero te desanimaste. En lugar de culparte, te preguntas, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Podría ser cansancio, frustración, miedo. El segundo paso es darle un nombre. Nombrar la emoción es el primer acto de dominio emocional. Cuando dices estoy frustrado, en lugar de simplemente reaccionar, tu cerebro comienza a organizarlo internamente. Parece simple, pero cambia las reglas del juego, porque cuando identificas lo que sientes, recuperas el poder de elección. Y ahí es donde entra en juego la segunda C: control. No controlar en el sentido de reprimir lo que sientes, sino dirigirlo. En lugar de dejar que la frustración te deprima, la conviertes en motivación para hacer un entrenamiento más ligero, o utilizas ese momento como una advertencia de que necesitas descansar. Este es el control emocional inteligente. La tercera C es la que cierra con broche de oro este ciclo: continuidad. Porque un buen hábito no es lo que haces una vez que eres perfecto, sino lo que repites, incluso en los días imperfectos. Cuando tienes conciencia y control, puedes mantener la continuidad. Y esto es lo que transforma tu identidad. Cada vez que eliges actuar con inteligencia emocional, fortaleces la nueva versión de ti mismo, el que no cede ante la primera dificultad, aquel que no se abandona emocionalmente. Y esto, con el tiempo, se convierte en coherencia, un paso a la vez, un sentimiento procesado a la vez, una elección consciente a la vez. El secreto es no hacer demasiado. Se trata de no parar. Y aquí hay un punto importante. Cada emoción que aparece en tu día puede ser un detonante de sabotaje o combustible para una transformación. Tú decides qué hacer con él. Puedes transformar la ansiedad en energía para moverte, frustración en foco, miedo en la planificación, la pereza como señal de que quizás tu cuerpo necesita cuidados, no más presión. Todo comienza cuando cambias tu forma de mirar hacia adentro. Es como cambiar el lente a través del cual ves tu propia vida. Imagínate dominando esto en un mes. ¿Qué cambiaría en tu rutina? Vista. Esto es real. Y lo más bonito de esto es que no hay que esperar a que llegue la motivación. La motivación se construye actuando, incluso sin ella, porque cuando aplicas las 3C, creas una estructura emocional que te apoya. Y esto se aplica a cualquier ámbito de tu vida: alimentación, entrenamiento, estudios, productividad, sueño. Todo mejora cuando dejas de sabotearte emocionalmente y empiezas a escucharte con claridad. Un hábito bien adquirido no empieza un lunes. Comienza cuando te vuelves emocionalmente consciente de lo que estás sintiendo. Tomas el control de tu reacción y continúas incluso cuando sería más fácil detenerte. Este es el camino.
sencillo, práctico y profundamente transformador, y puedes empezar hoy. En el próximo momento de dificultad, recuerda las 3 C: respira, identifica, nombra, dirige y continúa. Esto no es solo teoría, esto es práctica, es la vida real. Y si aplica esto de manera constante, no solo cambiará hábitos, cambiará su forma de vivir. Porque la inteligencia emocional no se trata de controlarlo todo, se trata de saber quién eres, incluso en el caos, y aún así sigue adelante. Ahora que entiendes el poder de la inteligencia emocional y cómo aplicar el método de las 3 C, es hora de afrontar la parte que más dificulta a quienes quieren cambiar su vida: los obstáculos. Y aquí no me refiero solo a dificultades externas, como la falta de tiempo o una rutina estricta. Me refiero a los verdaderos enemigos invisibles que sabotean la construcción de cualquier hábito: la procrastinación, el autosabotaje y la ansiedad. ¿Recuerdas ese momento en el que dices, empezaré hoy, pero pasas todo el día perdiendo el tiempo? O cuando te creas metas realistas, pero en el fondo no crees que mereces alcanzarlas. Esto no tiene nada que ver con la pereza. Esta es una carga emocional acumulada. El problema nunca es el hábito en sí, es lo que sientes antes de hacerlo. Es el miedo a volver a fracasar. Es la culpa por no poder hacerlo antes. Es la incomodidad de dejarlo familiar, incluso si lo familiar te está lastimando. Estas emociones no resueltas se acumulan como una mochila invisible que pesa tanto que no puedes dar el primer paso. Y con cada intento fallido, esta carga no hace más que aumentar. Empiezas a dudar de tu capacidad, a juzgarte a ti mismo, a esconderte detrás de excusas. Pero aquí está el giro. Cuando comprendes la emoción que precede a la procrastinación, dejas de luchar con el síntoma y comienzas a tratar la raíz del problema. Por ejemplo, si siempre procrastinas a la hora de estudiar o entrenar, quizás lo que sientes no sea pereza, sino ansiedad. Miedo a no poder manejarlo, miedo a fracasar, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Esto te paraliza y tu cerebro, que quiere protegerte, busca distracciones para aliviar este malestar. Ahí es cuando levantas el teléfono, te pierdes en el pergamino y dices, lo haré más tarde. Pero no es una falta de concentración, es un escape emocional. O cuando te saboteas diciendo que vas a empezar la dieta el lunes, pero el domingo ya comes todo lo que ves delante de ti, como si fuera el último día de libertad. Esto es un autosabotaje basado en creencias limitantes. Algo dentro de ti cree que cambiar te quitará el control, que si pierdes peso, estudias, cambias de vida, perderás una parte de lo que eres hoy, aunque sea de forma inconsciente. Entonces regresas a viejos patrones para sentirte seguro, y todo esto tiene un nombre: resistencia emocional. Es tu mente tratando de protegerte de algo que en realidad solo te hará bien. Y cuando reconoces esto, dejas de atacarte y empiezas a abrazarte. Empiezas a darte cuenta de que el miedo, la ansiedad, la duda, son solo señales de que estás saliendo de tu zona de confort. Y este malestar es necesario, porque nadie crece en un clima cálido. El crecimiento duele, pero el dolor no es un fracaso, es transición. ¿Y sabes qué es lo que realmente transforma este escenario? No se trata de borrar estas emociones, es aprender a caminar con ellos, porque los obstáculos siempre existirán. Lo que cambia es la forma de afrontarlos. Cuando empiezas a practicar la verdadera inteligencia emocional, comprendes que la procrastinación se puede combatir de forma más clara. Ese autosabotaje se puede superar con autocompasión. Esa ansiedad se puede aliviar con pequeños rituales de presencia y autorregulación. No es necesario estar 100% bien para empezar. Solo necesitas comenzar con lo que tienes. Y continúa, aunque sea lentamente. Lo que detiene al 90% de las personas no es la falta de un plan, sino la falta de preparación emocional para afrontar la incomodidad del cambio. Pero ahora tienes este mapa,
Y con él podrás reescribir tu historia, un hábito a la vez, una elección consciente por día. Si este video te está ayudando, comenta, tengo muchas ganas de cambiar. Esto ayuda a que el vídeo llegue a quienes también lo necesitan. Y recuerda, no tienes por qué ganarlo todo hoy, solo necesitas no rendirte. Después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, quiero que te lleves una cosa. No necesitas ser perfecto, solo necesitas entenderte mejor a ti mismo. Esta frase conlleva una verdad que cambia vidas, porque mientras intentes ser una máquina de productividad, un modelo de disciplina impecable, seguirás sintiéndote frustrado cada vez que cometas un error. Pero cuando entiendes que la emoción bien utilizada es un puente, no un obstáculo, todo cambia. Dejas de exigirte tanto, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a utilizar lo que sientes como herramienta. El miedo se convierte en foco, la frustración se convierte en fuerza, la tristeza se convierte en una pausa consciente. Y luego comienzas a construir una rutina que respeta quién eres, y no una rutina forzada que intenta moldearte en algo que no tiene sentido. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre cuando finges estar bien, sino cuando abrazas incluso los días malos con inteligencia. Cuando entiendes que caer no te define, pero levantarte con conciencia te hace más fuerte. La emoción que antes te retenía, ahora te impulsa. Y ese es el comienzo de la libertad emocional. Quizás nunca hayas escuchado esto antes, pero tienes derecho a sentirlo. Y aún más, tienes el poder de transformar lo que sientes en acción consciente. Esta no es una charla motivacional vacía. Es ciencia aplicada a la vida cotidiana. Es neurociencia. Es comportamiento. Es inteligencia emocional en la práctica. ¿Y la más bella? Esto es accesible para usted ahora, exactamente como es. No es necesario esperar a tener la motivación perfecta. No es un lunes mágico. Lo que necesitas es conciencia. Y ya has comenzado este proceso con solo llegar hasta aquí en este video. Cada palabra que escuchaste, cada reflexión que hiciste, ya es parte de tu movimiento por el cambio. Y no importa cuántas veces lo intentaste y te detuviste. Lo que importa es que ahora tienes diferentes herramientas, tienes claridad, tienes una manera. Por eso, quiero dejarles con una pregunta que podría abrirle la puerta de al lado. ¿Cuál es el primer paso que tú puedes dar hoy para cambiar tu realidad emocional? Mañana no, no en el próximo gol, hoy, porque es hoy cuando tu historia comienza a dar un giro. Y mira, si este video te tocó algo dentro de ti, deja tu comentario abajo. Crezcamos juntos. Este no es simplemente otro contenido en medio del feed. Aquí hay un espacio para la construcción, para el intercambio, para la evolución real. Cuando comentas, también fortaleces este movimiento y ayudas a otras personas a encontrar este camino emocional más ligero, más consciente y más verdadero. Así que comparte tu visión, cuéntame qué te llamó la atención, qué tenía sentido, qué aplicarás hoy, porque al fin y al cabo, todo esto solo vale la pena si genera un cambio real. Y este cambio comienza con un paso, un sentimiento con nombre, una elección hecha con claridad, una rutina creada en función de quién eres, no de lo que el mundo espera. Gracias por estar aquí. El viaje emocional es continuo, pero ya estás en él, y eso es lo que importa.